Claramente en ese momento tenía mucho miedo y esas palabras tan fuertes que a veces en sociedad se dicen, no tal vez directamente, pero uno sabe que las están diciendo, como ya echó su vida a perder, no va a hacer nada por ella. Recuerdo que en alguna oportunidad dejaron de hablarme como por 15 días todas mis compañeras del salón. Me hicieron, ¿cómo se llama? Como la ley del silencio. Mi papá me dijo, no, él es abogado también. ¿Estudias derecho o no estudias nada? Cada vez que yo me enfrentaba a un público, me quería morir, me palpitaba el corazón, temblaba, me sudaban las manos, se me entrecortaba la voz, se me iba la respiración. Así fue que descubrí en el camino que mi pasión era el derecho. ¿Es un podcast o es una terapia? A través de una conversación y una mirada humana, nos encontramos con el pasado, el miedo e incluso el dolor, porque es ahí en donde el ser emerge. La vida nos coloca ante experiencias difíciles que nos hacen crecer, pero al mismo tiempo nos muestra un abanico de posibilidades que llenan el alma de fuerza y sensibilidad para trascender. La lectura puede pensarse solo como una forma de escapar, pero también puede convertirse en un puente para encontrar la voz, un refugio cuando el mundo señala, una compañía cuando nadie más lo es. Es ahí cuando las palabras propias que habitan en lo profundo comienzan a aparecer y piden ser escritas. Cuando el silencio es la forma de habitar la vida, el alma deja de latir. Hoy nos acompaña Jimena, madre, autora de un libro ya, escritora en el sentido profundo de la vida y una mujer que se ha desafiado de muchas maneras. Hola Jimena, encantada de que estés aquí. Ay, Edith, qué emoción estar el día de hoy contigo en Voces que Forman. La verdad me siento muy afortunada de poder compartir con ustedes mi historia, el amor por los libros y pues obviamente mi vida personal. Si a alguien le sirven las experiencias de otras personas, pues maravilloso. Muchas gracias por esta invitación. Además, te quiero contar que los podcasts para mí son como mi segunda pasión. Si no estoy leyendo, estoy escuchando podcasts. Así que maravilloso que me hayan invitado el día de hoy. Gracias. Te agradecemos a ti completamente y me gustaría retomar algo que dijiste de esto de si nuestra vida puede servirle a alguien más. Me parece que siempre es así. Muchas veces minimizamos quiénes somos, lo que hemos hecho, lo que hemos trascendido y quienes nos están escuchando y viendo, que también lo sientan así, que todas las historias tienen su fuerza interna y siempre pueden trascender y transformar incluso con una sola palabra. ¿Y qué más con todo lo que tú ya has construido? Me gustaría comenzar con reconociendo a Jimena mujer, porque es la base de lo que hacemos en la vida general, en el ámbito profesional. Y, y recuerdo que me comentaste que te embarazaste muy pequeña y eso te llevó a desafíos impensables quizá. Y hubo incluso palabras o frases que marcaron tu camino, o más bien que quisieron marcarlo, en el sentido de determinar tu destino por el embarazo. Pero en realidad lo viviste de otra manera. Entonces has trascendido esas frases, esa manera de ver a Jimena y ahora pues obviamente que puedes no solo pensar en Jimena desde el sentido de que ha trascendido, sino también en cómo habitas la vida diferente
a cuando te embarazaste, a cuando tuviste tu hija, ahora que ya tienes otros hijos también. Entonces, si pudieras decirle algo a Jimena de ese momento que eras pequeña, que veías quizá el mundo tan grande, veías que era como algo tan desafiante que no sabías qué ibas a hacer, y ahora con todo lo que has recorrido, ¿qué palabras le dirías? Bueno, yo quedé embarazada a los 18 años de mi hija. En este momento ella tiene 23 años y tengo otro hijo que tiene 15 años. Ya en un mes cumple 16. Pero claro, los dos embarazos son muy diferentes porque es diferente ser mamá a los 18 años y ser mamá a los 28 años. Claramente en ese momento tenía mucho miedo y esas palabras tan fuertes que a veces en sociedad se dicen, no tal vez directamente, pero uno sabe que las están diciendo, como ya echó su vida a perder, no va a hacer nada por ella, hasta ahí quedó, va a ser una ama de casa, no va a poder estudiar. Todas esas frases me llevaron a mí de inseguridades en su momento y de miedo. Yo le diría a esa niña que no lo tenga, pues porque era una niña teniendo una bebé. Em, Le diría que no tenga miedo, que todo va a estar bien, que a pesar de esa decisión de tener una hija tan pequeña como, como es pues una niña de los 18 años, Em, a pesar de eso, está muy bien acompañada. Yo tengo la fortuna de tener unos padres maravillosos y una hermana maravillosa que siempre estuvieron conmigo y que si no hubiera sido por ellos, tal vez no hubiera llegado a cumplir las metas y los propósitos que yo tenía cuando tenía 18 años. Ellos hicieron que no dejara de soñar. Ellos me permitieron a mí, con su compañía, poder trascender en la vida, pues seguir estudiando y esa compañía y ese apoyo para mí fue indispensable. No lo recorrí sola y por eso creo que tengo la fortuna de decir que ser madre joven, pues para mí no fue tan duro porque estuve acompañada. Y eso es muy importante, la compañía de los padres, pues a veces, porque es que a mí ni siquiera me regañaron. Cuando yo quedé embarazada, ni siquiera me dijeron, pues lo que podrían haberle dicho de pronto a muchas niñas que quedan embarazadas a esa corta edad, que está mal. Yo sé que está mal, pero en este momento lo que pienso es, pasó como tenía que pasar, fue perfecto. También le diría que va a tener a su mejor amiga del alma toda la vida porque mi hija se convirtió en mi mejor amiga. Entonces, ella pues es tan cercana a mí que inclusive las dos podemos salir de fiesta, podemos charlar de pronto situaciones que uno no puede tocar con padres que son muy lejanos en edad a nosotros. Entonces, mi mejor amiga es mi hija. En este momento, obviamente, ya tuvo una crianza, pues porque uno no tampoco puede como dejar de ser mamá para ser amiga. Yo fui mamá hasta que ya la vi una niña con todos sus valores y con todas sus fortalezas. Y pues cuando ya mi hija se convierte en una señorita, a quien llamo yo a pedirle consejos, a quien le cuento mis secretos más personales es a mi hija. Entonces, pues qué bonito que esa niña que quedó embarazada a los 18 años, poderle decir, tranquila, no vas a estar sola, está tu familia. Y de hecho va a estar tu hija también como apoyo fundamental, no solamente para mí, sino también para mis papás, porque mi hija es la mano derecha de mi mamá, también son súper cercanas. Y pues todo eso, al final de cuentas, y todo este esfuerzo y pensar en no haber abortado porque me lo propusieron, sino tener como la fortaleza de decir, no importa, tengo 18 años, pero voy a tener a mi hija, pues fue la mejor decisión que he podido tomar en la vida. Me resonó bastante la frase de echar la vida a perder. Obviamente somos el conjunto de las decisiones que tomamos y pareciera que un embarazo no es visto
todavía en la actualidad, no hablando de 20 años atrás o más. Es como es echar la vida a perder, como si todo se acabara ahí. Y Ujú, lo conecto con lo que yo viví cuando era muy joven, adolescente. Mi padre fue al contrario de como tú lo viviste. Yo ujú, recuerdo que yo viví con mucho miedo el hecho de embarazarme, porque él siempre fue muy duro en el sentido de que yo tenía que hacer algo en la vida. O sea, eso es como hacer como un poco el contraste con el echar la vida a perder. Entonces me dijo como no eche la vida a perder con un embarazo y dejó muy claro que yo tenía que hacer otra cosa que embarazarme, que casarme, que estar con una pareja. Entonces me parece que hablas de algo muy fundamental de cuando vives la vida no desde el miedo, sino desde la compañía real, desde tener el apoyo de quien no ve lo que hiciste como un error, sino como a una decisión, digamos, una etapa en la que te pone la vida y que tú decides qué hacer con lo que pasa. No es como que ya nos determinan las decisiones como al 100% y no podamos hacer algo, sino que realmente es cómo caminamos nosotras internamente, cómo nos vamos construyendo, pero sin el apoyo de los demás es, ujú. es casi imposible caminar. Es muy importante esta tribu, este acompañamiento cuando, digamos, te diste cuenta de que estás embarazada, obviamente que fue algo, supongo que impactante, pero el tener el acompañamiento de tus padres y no tomar la decisión de abortar, sino decir yo quiero ser madre, aún estando tan pequeña como dices, una niña, teniendo a otra niña, y eso te llevó a una madurez que ahora puedes ver de una manera muy diferente. Y también en este sentido me gustaría conectarlo con cómo tú has madurado el ser lectora, por ejemplo. O sea que ahorita ya estás en otra etapa, nos contarás un poco más adelante, pero has madurado el ser lectora porque desde muy pequeña también estuviste en el mundo de la lectura, lo viviste como ese refugio, como ese lugar en donde Jimena podía ser Jimena, pero también hubo una parte dolorosa, que hubo quienes no lo veían como algo bueno, que es algo irónico de la vida, porque Mm. pareciera que leer está mal, que leer es algo extraño, cuando realmente es todo lo contrario. Pero cuando te sales de esta, digamos, de la normalidad, que no es leer, porque lo ha sido, lo es ahora y lo fue mucho más atrás también. Entonces, digamos, ¿cómo has transitado este ser lectora y conectando con tu ser mamá, con todo lo que has, digamos, entrelazado en tu vida? Retomo lo que tú acabas de decir porque sí es triste que el hecho de que para mí, bueno, para mí el colegio fue creo que uno de los momentos de mi vida no tan chéveres, porque había mucho bullying y de pronto sí yo era una niña diferente porque me encantaba hacer tareas, me encantaba participar en clase. Me encantaba la lectura, entonces, claro, yo no solamente llevaba mi tarea con, es que este libro dice tal, sino es que este libro dice tal cosa, este libro dice este y este libro, entonces tenía tres posiciones y eso se veía como que pereza esta niña ñoña que todo el tiempo está hablando y que está y que quiere relucir o que quiere resaltar, pero en la época del colegio era como que más bien todos haciendo lo que medianamente podríamos hacer para cumplir, ¿no? O sea, no iban más allá. Ese no es el concepto, pues, en esa época en el colegio. Entonces, yo lo hacía casi que a escondidas. Yo nunca lo comentaba con mis amigas porque sabía que iba a ser una razón para que me dijeran, para que me apartaran. Y de hecho lo hicieron en muchas oportunidades. Recuerdo que en alguna oportunidad dejaron de hablarme como por 15 días todas mis compañeras del salón. Me hicieron, ¿cómo se llama? Como la ley del silencio. Entonces ninguna me hablaba, yo llegaba y le hablaba a alguien y nadie se quedaban calladas, pues para mí creo que eso ha sido, pues a uno le quedan sus traumas, ¿no? Me imagino. Pero
Ya cuando la lectura empieza a ser un espacio seguro para mí y pues ya obviamente no estoy en el colegio, estoy en otro momento de mi vida totalmente diferente, creo que eso me ha ayudado inclusive a no sentirme sola, por ejemplo. Yo me levanto y me acuesto con un libro. Estoy en una fila en un banco y estoy con el libro. Siempre llevo un libro en el bolso. Si me subo al transporte público o a un avión, pues saco el libro. Nunca me siento sola ni aburrida. Eso es importante. Si me dicen, por favor, Jimena, espérame acá, no, claro, yo te espero lo que quieras. Yo acá mientras tanto estoy leyendo, tranquila, nada, nada. Y creo que no solamente es como la pasión de la lectura, la disciplina, sino el hecho de poder vivir tantas vidas que podemos vivir en vez de quedarnos solamente viviendo la nuestra. Y siempre lo he dicho, así como lo dije desde el principio, todas las vidas, todas las personas con las que uno se cruce tienen algo que enseñarle, tienen algo que contar, tienen una experiencia. A mí me encanta hablar con las personas con las que de pronto nunca había tenido contacto y llego y conozco su historia y siempre le van a enseñar. Los libros son iguales, los libros están escritos pues de una manera narrativa diferente a la que te puede contar cualquier persona, pero todas esas experiencias, así sea una novela romántica, algo te dejan. Entonces, creo que eso es una ventaja porque hace poco una amiga me preguntaba, pero es que la disciplina que tú tienes por la lectura es admirable. Y yo le dije, yo no lo llamaría disciplina, lo llamaría pasión porque no lo hago con esfuerzo. O sea, simplemente lo hago y fluye. Y esa es la diferencia cuando uno hace las cosas con pasión o con disciplina o por obligación. Me gustaría retomar algo que me parece muy doloroso y y que ahora yo creo que todavía es vigente. Cuando no encontramos en las personas una posibilidad de ser con ellos y de trascender, porque como lectoras, como estudiosas, como ñoñas, que ambas somos, tienes ganas de contar lo que lees, lo que reflexionas, lo que pasa dentro de ti con esas vidas que están allá. Y no es posible. Entonces tienes que esconderte en este sentido para ser. Y como tú cuentas cómo vives la lectura, el hecho de llevar un libro es recordar que es el lugar en el que puede ser, que es un compañero real, es un compañero que digamos que va contigo cuando tú lo necesitas, está ahí. Y no siempre pasa con las personas. Y es algo como muy irónico, es algo muy doloroso en el sentido de que quien está cerca es tan lejano y un libro que parece algo solamente algo material pasa a ser algo tan trascendente. Y es por eso que la lectura para muchas personas puede ser ocio, para otras puede ser como no sé, fortalecer su cuestión profesional, pero para ti es esta pasión y este lugar que incluso lo llamas ese lugar como para sanar, ¿no? Como un refugio para sanar y no todos lo viven desde ahí, porque la pasión por la lectura te lleva a vivir incluso el proceso de aprendizaje de una manera muy distinta, porque cuando tú lees, no porque te lo dice un maestro, sino porque tú quieres hacerlo y porque investigas en otras fuentes, porque te lleva una idea a otra idea y entonces ahí te mencionan otros autores y tú quieres saber qué más dicen esos autores. Pero justo ahora, e incluso cuando nosotros estudiábamos, es igual, la ley del mínimo esfuerzo es la que está presente. Entonces, si yo hago lo mínimo, va a estar bien, pero cuando no basta lo mínimo, como nosotras, no basta lo mínimo, buscas algo más allá, porque no es el libro, no es la lectura, es
tratar de entender la vida, ir como a la profundidad de lo que te está diciendo una lectura, no solo de un tema, sino de a lo mejor de ti misma, y que ahí lograste entender algo que no habías podido, incluso con tu familia, con tus amigos, o en tu ser mamá. A la lectura me parece que lo vivimos igual cuando lees algo que te resuena, como que acá, como decimos en México, te cae el 20, te dices, ahora entiendo por qué viví esto, y entonces cruzas las experiencias y las decisiones y vas dándole como otros colores y otros matices. Y vivirlo de esta manera, en este sentido, te abrazo a la distancia, porque, digamos, somos de ese mismo club, de quienes vivimos la lectura como ese lugar de soledad, pero a la vez de caricia en el alma. Y ahora, para que te conozcan un poco más en el sentido profesional, tú eres abogada, especialista en Derecho Procesal y magíster en Derecho Disciplinario de la Universidad Libre de Colombia. Ejerciste el cargo de directora de la Unidad Especial de Control Interno Disciplinario de la Alcaldía de Tunja, y actualmente te desempeñas como procuradora regional de juzgamiento en la PGN en Colombia. En el proceso de elegir la profesión es difícil, suele ser difícil para muchas personas. Muchas situaciones están como que cruzadas cuando decidimos qué estudiar, porque no solo es qué estudiar, sino qué vamos a hacer, cómo vamos a construirnos o a dónde queremos llegar en ese sentido. ¿Y cómo fue para ti reconocer que era el derecho ese lugar, ese espacio formativo en el que querías construir tu caminar? Uy, no sé si pueda decepcionarlos con mi respuesta, pero a mí me obligaron a estudiar derecho. Inicialmente, la carrera que yo había escogido era dirección y producción de cine y televisión. Eso era como lo que a mí me movía, y creo que muy dentro de mí hay algo de artista por ahí escondido que quería ser en esa época. Pues yo me fui a estudiar a la ciudad de Bogotá, pues porque yo estudiaba en Tunja, en el colegio, y cuando decidí la carrera que quería, pensé en dirección y producción de cine y televisión, pero tenía que irme a vivir a Bogotá porque en la capital de Colombia era donde se podía estudiar esta carrera. Entonces, pues llegué con mucha ilusión de hacer lo que yo quería. Creo que ahí me proyecté a esa parte artística que yo guardaba dentro de mí, pues porque tú sabes que el director y productor de cine y televisión escribía guiones. Entonces allí nos enseñaban cómo hacer los guiones, la fotografía, el cine. Yo amo también ver películas, amo el cine. Entonces, esa parte de mi vida, en ese corto espacio en el que estuve en Bogotá, yo era la más feliz porque estaba haciendo mi sueño realidad. Luego es cuando quedo embarazada. Estaba haciendo cuarto semestre de dirección y producción de cine y televisión. Entonces, pues obviamente me tocó devolverme para la ciudad de Tunja y pues nada, dedicarme a la maternidad. Ya cuando María Paula, mi hija, cumplió 3 años, mi papá me dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Tienes que estudiar algo. Y yo le dije, sí, tal vez comunicación social, que se parece en algo a la dirección y producción de cine y televisión. Y mi papá me dijo, no, él es abogado también. ¿Estudias derecho o no estudias nada? Y yo, pues, tampoco me sentía como con el poder de exigir. Fue como, bueno, pa, pues, si tú lo decides, así será. Y empecé a estudiar derecho en la Universidad de Boyacá, en Tunja. Al tercer semestre ya estaba enamorada de mi carrera. Ya la amaba, ya debatía con mi papá temas jurídicos. Creo que el apoyo de los padres y yo se lo digo a mi papá, fue una muy buena decisión que me hayas impuesto porque yo siento que estaba perdida.
porque tenía 18 años, porque había acabado de tener una bebé, porque estaba pensando, no sé, en de pronto seguir haciéndole caso a mis presentimientos de la niña de 19 20 años, pero que no tenía los pies en la tierra. Y creo que fue lo mejor que pudo haber hecho mi papá, fue haberme dicho o estudia derecho o no estudia nada. Finalmente, pues luego me enamoré de mi carrera. Creo, o sea, yo también pienso que los papás en la educación de los hijos, pues son fundamentales porque ellos también tienen ese sexto sentido de intuir si tu hijo está tomando una buena decisión o no. Porque a veces uno siempre dice, no, pues a mis hijos los dejo estudiar lo que quieran. Y yo no estoy en contra de eso mientras que ellos sepan que realmente es una buena decisión, pero cuando ven que las oportunidades de pronto pueden ir encaminadas hacia otro lugar, pues no está mal tampoco, de pronto no que lo impongan, porque yo a mis dos hijos creo que no les impuse ni les voy a imponer alguna profesión, pero sí aconsejar. Me parece que mi papá fue muy sabio porque la mayoría de tíos que yo tengo en mi familia por parte de mi papá son abogados y ellos han sido también un apoyo en este camino de lo que ha sido mi profesión, pues porque tú encuentras en dónde apoyarte, a quién preguntarles y pues así fue que descubrí en el camino que mi pasión era el derecho y que lo podía hacer también, pues ahora con todo lo que hago, con un poco de esa parte artística que pude haber aprendido cuando estaba estudiando cine y televisión porque allí también me inculcaron pues mucho el amor por la lectura, el cine, cómo de pronto asociar libro, película, idea, norma, derechos humanos. Entonces creo que es un mundo que se complementa y pues que fui afortunada en vivirlo en esos 2 años que estuve en Bogotá estudiando dirección y cine y televisión. Lástima pues que no la terminé, pero algo uno aprende de ese camino que de pronto en ese momento yo pensé que iba a ser mi camino para toda la vida, pero pues que por la razón de mi embarazo no pude terminar, pero obviamente algo aprendí, algo me quedó y todavía lo aprovecho. Me hiciste recordar dos cuestiones, una vital, porque recuerdo cuando yo tenía que decidir qué estudiar, para mí fue complicadísimo, porque justo no tuve un apoyo, una base que me dijera, mira, yo creo que con tus habilidades, con lo que haces, puedes estudiar tal. Entonces yo salí de la preparatoria, lo que acá se llama preparatoria en México, a mis 18 años, y no tenía ni idea. Tenía una, digamos, como una idea muy vaga de que yo quería estudiar, pero estudiar por estudiar, porque a mí siempre me había gustado estudiar, pero yo nunca me había visto como algo en específico, una profesión. No, yo me acuerdo que mis hermanos, mis amigos, incluso compañeros de toda la parte formativa, sabían desde muy pequeñitos qué querían ser. Y yo no, nunca. Yo me gustaba estar en la escuela, habitarla, me gustaba ir, leer, estudiar, pero nunca tenía como idea de qué voy a hacer. O sea, yo decía, mientras sea casi, casi estudiante toda la vida, soy feliz. Pero eso Mm. me llevó a no saber cómo caminar cuando tenía que tomar una decisión tan trascendente como una profesión. Entonces, me acuerdo que cuando yo estaba justamente ya en la licenciatura en educación, después de 5 años de tener que buscar el camino, por ejemplo, yo tengo trunca la carrera de sociología. Fue mi primer como encuentro con la universidad en otro, yo estoy en Guanajuato ahora, pero en ese momento estaba en Guadalajara, Jalisco. Entonces, ahí yo estudié la sociología como ese primer momento, pero no me sentí bien y dije, no, no es la ciudad, no, y tenía miedo y no era el momento. Entonces, no pude hasta que llegué a educación por muchas cosas que pasaron. Y cuando llegué a educación, hay una parte de vocación educativa,
que acá se ve en mi carrera justamente, y que yo veía como algo esencial que aún se necesita, porque los jóvenes están tan perdidos en que no saben quiénes son, no saben cuáles son sus talentos, no saben cuáles son sus habilidades ni sus anhelos. Y los padres muchas veces y madres están tan alejados también de por todo lo que pasa, todo el ruido que hay en la vida ahora, que no pueden como darles la mano para tomar decisión. Entonces, me parece que tú lo viviste, a lo mejor sí, no fue la mejor forma de la parte impositiva, pero el hecho de que sí hayas encontrado en el derecho ese lugar para habitar la vida es una gran bendición porque pudiste hacerlo de la mano de tu papá y de esta comunidad familiar que te ayudó a sostenerlo y que muchos estudiantes quizá no lo están viviendo ahora así, y tampoco muchos profesionales lo vivieron de esa manera. Y hay, como tú dices, esas heridas que se quedan ahí y que te llevan a vivir desde otro lugar. También has sido docente. Tienes experiencia en varias universidades. ¿Y cómo has, digamos, vivido este cruce entre ser abogada, ser docente y ser escritora? ¿Cómo has encontrado tu camino en la docencia con todos los desafíos que esto implica? Porque yo, por ejemplo, estuve un poco cercana al derecho porque di una clase en un propedéutico de la licenciatura en Derecho en Guanajuato, que por cierto ya conociste la ciudad de Guanajuato. Y ahí yo me encontré, por ejemplo, con estudiantes que se sentían, el propedéutico está hecho para quienes no pasaron en el examen en la primera oportunidad. Entonces, como para la segunda oportunidad, se preparan y vuelven a hacerlo, pero sentían como que un peso tan grande. Decían, es que maestra, sí quiero ser, yo siempre he querido ser abogado, siempre he querido ser abogada, pero es muchas leyes, memorización y hay muchas cuestiones técnicas que no sé si voy a poder. Entonces, ¿tú cómo has visto esto? Supongo que la parte de docencia pues ha sido en el área que tú eres profesionalmente. ¿Cómo has vivido esto en los estudiantes o como tú misma lo viviste? Bueno, mm, cuando yo empecé mi carrera como abogada, lejos me imaginé la docencia en el derecho, sino que estaba como concentrada en el puesto de oficina, donde uno no se para, es de 8 a 12, 2 a 6 escribiendo en el computador. Luego llegaron a mí primero las conferencias antes que la docencia. Y las conferencias, que ahora que lo mencionas, yo fui a Guanajuato, me invitaron de Guanajuato a dar una conferencia. Tienes una ciudad maravillosa, muy linda. Tres pisos, le dicen la ciudad de los tres pisos, ¿cierto? Porque tiene Ah, los sí. túneles subterráneos donde transita, donde están todas las casas y demás, y un mirador. Entonces me pareció espectacular. Bueno, las conferencias me han abierto las puertas a nivel nacional e internacional y eso para mí ha sido una alegría enorme poder compartir con diferentes culturas, poder enseñar lo que uno hace desde su quehacer diario y exteriorizarlo. Yo lo hago con el derecho disciplinario y mi tema central siempre es acoso laboral, acoso sexual, perspectiva de género. Y estos tres temas para mí son apasionantes. Creo que esa es la diferencia de alguien que enseña por enseñar o por una necesidad a hacerlo con pasión. Porque cuando tú lo haces y hablas desde el corazón y realmente amas lo que haces y sientes la necesidad de compartirlo, creo que ahí todo cambia. Y esa forma que tú expresas o que narras o que cuentas lo que quieres enseñar hace la diferencia. No es lo mismo una persona que quiere enseñar obligado porque le toca, porque me toca enseñar, porque me tocó ser docente, porque me tocó estar en este colegio o en esta universidad. La diferencia es, mira, a mí no me pagan, las conferencias no me las pagan.
simplemente es la invitación pues a donde uno quiere que llegue, pero eso lo hago es desde el corazón porque realmente me apasiona, me gusta y me encanta poderlo porque también es una retroalimentación. Y creo que los espacios que más disfruto, más que estar en mi escritorio sentada escribiendo algo pues de mi trabajo, pero disfruto más una conferencia o una clase en una universidad, porque siento que esa energía que también uno recibe de todas las personas que lo escuchan, te retroalimenta. Las preguntas que tienen las personas también te hacen estudiar más e ir más allá, porque en tu escritorio pues tú no estás compartiendo con nadie lo que tú crees que sabes. Pero cuando te enfrentas a los estudiantes o a un grupo que te esté escuchando en una conferencia y al finalizar te hacen tres, cuatro preguntas o en medio de una clase te hacen tres, cuatro, cinco, seis preguntas, pues eso te hace profundizar más en el tema que tú estás enseñando. Entonces sí tiene un lugar como más trascendental en el que hacer de no solamente los abogados ni de las licenciadas, sino en todas las carreras cuando tenemos la oportunidad de enseñarlo, porque todos los docentes, puede ser un contador docente, un administrador docente, y cada profesional que toma el camino de la docencia se tiene que exigir el triple de lo que se exigen si están solamente en sus oficinas, precisamente por la responsabilidad de saberlo enseñar, poder ser didácticos, porque la educación y pues ahora con todas las plataformas, internet, inteligencia artificial, todos estos que vienen a acompañarnos como después de pandemia más o menos y antes teníamos algo de lo que somos ahora, pero todo esto ha influenciado tanto en la educación a nivel mundial que creo que sí tenemos un gran reto como docentes y es definitivamente seguirnos preparando, seguir estudiando, pero a profundidad. No quedarnos con lo que podemos hacer a diario, sino ir más allá para poderlo, para que definitivamente se haga un cambio en esas personas a las que tú le estás transmitiendo algún conocimiento. Porque si tú te pones a pensar en todas las conferencias en las que yo he estado, en todas las clases en las que he estado, ¿cuáles realmente me han cambiado la vida? ¿Cuáles realmente me han dejado algo? ¿Cuáles realmente me dejó la semilla para que yo después hiciera algo de lo que soy en este momento? Y eso también, el hecho de que yo haya decidido empezar a dar conferencias fue asistir a ellas. ¿Y quienes me atrapaban más en esas conferencias o en esas clases? Los docentes de la maestría, de la especialización, los que hablaban con esa pasión que yo insisto que hace el cambio entre una persona que le tocó a la que le apasiona poderlo expresar. Entonces, en esas conferencias a las que yo asistía, yo los veía tan grandes y los admiraba tanto que pensé, yo quiero llegar a hacer eso, quiero poder lograrlo. Para mí era un reto grandísimo hablar en público. O sea, cada vez que yo me enfrentaba a un público, me quería morir, me palpitaba el corazón, temblaba, me sudaban las manos, se me entrecortaba la voz, se me iba la respiración. Literal, yo decía, me voy a morir acá. En serio, en este momento me voy a desmayar. Y mira cómo es la vida, que te pone en escenarios en donde si tú repites muchas veces lo que te da miedo, al final terminas ya haciéndolo automáticamente y no te das cuenta en qué momento lo superaste. Pero tienes que enfrentarte. Y el hecho, yo creo que no sé si todos los docentes pasan por ese pánico escénico de enfrentarse ante 30, 40 alumnos en un escenario, en un congreso de 100, 500 personas que te están detallando absolutamente todo, cada palabra, lo que dices, cómo te mueves, cómo te expresas. Entonces, la docencia, el hecho de dar conferencias es un reto muy grande, que cuando tú lo asumes, te pasa ese miedo, ese pánico escénico, lo empiezas a enfrentar y ya como que esa carga empieza a bajar, la verdad
es una sensación maravillosa. O sea, no sé cómo expresarlo porque ahora que yo lo hago, pues no puedo decir que no me den nervios ya, porque sí siento algo como de en el estómago, pero cuando ya me subo es como que ya pasó el miedo, ya aquí lo único que tengo que hacer es expresar lo que quiero transmitir. Entonces, cuando ya empiezo a superar todo esto, es solo felicidad. Me gusta más estar en conferencias y en la docencia que pues en el quehacer diario de pronto de una oficina un poco aburrida, pues porque no estás transmitiendo, no estás con esa adrenalina, no estás conociendo personas, ¿sí? Entonces, estos escenarios son como todavía más exigentes, pero más gratificantes en esto de enseñar, de profundizar cada tema, de ser más exigentes con nosotros mismos, en cómo queremos transmitir nuestras ideas, cómo queremos que las personas nos conozcan o qué queremos que ellas se lleven en cada clase que uno tenga, en cada escenario en el que uno comparta, pero siempre la pregunta que yo me hago antes es, ¿qué quiero que las personas realmente se lleven y que esta charla o que esta clase no pase por su vida como si no hubiera vivido en ese momento? Mira, así sea un chiste. Y de ese chiste, entonces uno ya ahí transmite toda su idea. Pero al ser humano, y siempre lo he dicho, y creo que esa es como mi fortaleza, el ser humano aprende con historias. Entonces, si tú te concentras en solamente transmitir la norma, ¿no? Es que el artículo 25 del Código General Disciplinario dice que tal y tal cosa, y solamente te limitas a lo que está escrito en una ley, en un código, en un escrito, pero yo trato de trasladar eso que dice la norma, contarles una historia. Entonces, no, que lo común, la casuística en el derecho. Pero la casuística en el derecho, de pronto en la jurisprudencia, está contada de manera muy, eh, con términos jurídicos. Yo trato como de cambiar un poco ese vocabulario tan jurídico y tan técnico y contarles las historias reales de lo que la gente tuvo que pasar para que llegara a esa jurisprudencia, esa sentencia, y que finalmente decidió la corte, y así creo que entienden mejor las personas cuando te están escuchando. No es solamente que te transmitan una norma, sino bueno, hasta dónde puede esa norma ayudarle a una persona que está pasando por tal y tal historia. Eso es así es que yo vivo como este paso de la docencia o las capacitaciones o los congresos, las ponencias. Tratar, hacerme esa pregunta antes, ¿cómo hago yo para que las personas realmente se acuerden de lo que voy a hablarles y que pueda ayudarles o incluso cambiar sus vidas? Esas son mis vivencias como docente y conferencista. Te agradezco mucho porque dijiste muchos principios, podría yo decirlo, de la parte pedagógica y que lo curioso es que quienes no decidimos desde el inicio voy a ser docente, porque Ujú. yo sí estudié para educación, pero no para estar frente a aula. Me gustaba sí la educación, pero estaba como un poco escondida. Cuando ya empecé en el camino de la docencia, te das cuenta que habitar la docencia es reconocer lo que dijiste, esta parte de que es muy demandante, es muy, muy demandante, exige mucho de ti porque te hace transformarte, te hace colocarte frente a las personas que están escuchándote de una manera distinta y esto hace que tú puedas encontrar en la educación realmente esa parte humana, cuando deja de ser información por información y cuando se convierte en un proceso de aprendizaje humano en donde estás compartiendo, como tú lo mencionas, historias y en este sentido el derecho, si bien es muy técnico y muy rígido, también puede pasar a lo que tú has logrado
en el sentido de que si tú eres un abogado, vas a ayudar a alguien. No es, no es que estudies derecho para estar ahí todo el día con los libros, o sea, digamos, lo profundo del derecho es que tú estudias las leyes porque va a haber alguien que tenga un problema y tú vas a ayudar a resolver ese problema. Tú vas a caminar de la mano con una persona que necesite tu servicio. Así Pero es. cuando nada más lo ves como que como contigo, o sea, como para ti, yo voy a lo mejor a ser el mejor abogado, porque muchas veces también se piensa eso, como tú escalar, pero no entregarte. Y tú lo que haces es entregarte a través de la docencia, a través de las conferencias y rescata una parte que tú me dijiste que es fundamental, que cuando tú empiezas una conferencia, una clase, en mi caso un taller, curso, incluso este podcast, estás Ujú. pensando en qué es lo que las personas que están escuchando se van a quedar, qué es el mensaje que tú quieres transmitir, no información por información, sino realmente trastocar la vida que en ese momento necesitaba esas palabras. Y muchas veces cuando la docencia es tan técnica, se olvida esta parte humana, se olvida de que en el otro lugar te están escuchando personas, no nada más hay una pantalla, no nada más hay sillas, no hay nada más. Es una persona que habita la vida de una manera específica y tú la logras trastocar de múltiples maneras en todos los roles que te has colocado. Me gustaría preguntarte, ¿cuál ha sido el mayor desafío que has tenido? Que ya nos comentaste que era la parte de la comunicación, de realmente tener como esa fortaleza de cómo hablar. Pero digamos, ahorita en el presente, ¿cuál ha sido tu desafío a lo mejor con la relación con los estudiantes? ¿Qué ves que a ti te, no sé, que a lo mejor te ha costado algún estudiante, alguna anécdota que tengas de que ese desafío más grande como docente, que en ese momento que dijiste, ya no quiero, a lo mejor, porque todos tenemos, nos gusta, pero también hay momentos en los que decimos, ya no quiero, porque suele ser complejo y suele ser difícil el llegar a todos, no siempre se logra. El desafío en este momento más grande creo que es el desinterés porque lo he visto, porque lo he vivido, de los estudiantes, porque estamos compitiendo contra una tecnología bastante agresiva que creo que los está llevando por el camino que no es, porque los jóvenes ahora tú quieres expresar algo y todo el tiempo están pensando en el celular, por ejemplo, o están viendo TikTok o están publicando en Instagram o están viendo redes sociales. Ese tecnofeudalismo que nos está invadiendo en cada uno de nuestros profesiones y pues todavía más a los estudiantes, porque es más fácil que ellos terminen ahí atrapados a que el adulto, aunque el adulto también. Pero entonces es diferente, mira que veo pues muchos adolescentes, estudiantes que todo el tiempo están en el celular pasando videos que duran, no sé, 3 minutos máximo. Ese corto tiempo que ellos creen que están aprendiendo con videos, aprendiendo lo digo porque en TikTok también hay videos donde tú puedes ver, no sé, clases muy cortas, ¿sí? Pero creo que el pensamiento crítico no puede ser de un video de 3 minutos. Nunca se va a desarrollar un pensamiento crítico de 3 minutos de personas que están hablando y tú no sabes ni siquiera si esas personas realmente tengan las calidades para enseñar lo que están diciendo en TikTok, porque ahí no están diciendo, bueno, esta persona es idónea para hablar de este tema por tal y tal razón. Simplemente el que quiera abre la red social y habla de lo que quiera. Pero entonces esos cortos espacios o eso que está alimentando todos los días el cerebro de los niños y de los adolescentes les está haciendo mucho daño porque están perdiendo, por ejemplo, el amor a la lectura, a un libro, a algo que los haga realmente concentrarse en un tema a largo plazo y no a corto plazo.
Entonces obviamente, si ellos están todo el tiempo en redes sociales y llegan a una clase y se enfrentan al profesor, que el profesor les van a hablar 2 horas de un tema o una de un tema, ellos pierden la atención. Por eso la importancia y el gran reto que tienen los docentes en este momento de superar como ese desinterés que tienen los alumnos y poder llamar su atención. Y es un reto muy grande porque es ganarle a todas estas tecnologías, ganar la atención de los estudiantes en un mundo que está demasiado contaminado por muchas cosas banales. Entonces sí tenemos los docentes un reto inmenso con el desinterés de los adolescentes y de poder conectar con ellos y ser empáticos, ¿sí? Porque tampoco lo puedes hacer obligándolos, no es la manera, la obligación nunca va a ser la manera. El hecho de que te impongan a ti algo más lo van a querer apartar de su vida. Pero si tú logras tener esa empatía con los adolescentes y si tú logras como ir un poquito más allá y profundizar en qué es lo que les gusta a ellos, inclusive cuando uno empieza a hablar el mismo vocabulario que ellos están teniendo, ya hay una conexión, porque no podemos seguir manteniendo el docente rígido, serio. No creo que así no vamos a llamar nunca la atención de ellos, pero si inclusive a veces uno tiene expresiones, ellos hasta se ríen de verlo a uno como intenta llegar a ellos. Esa empatía es muy necesaria entre los docentes y los alumnos en estos tiempos donde ellos están totalmente invadidos y que es necesario sacarlos de ahí con otro tipo de contextos para que conecten con uno. Mira, ese desinterés puede ser no solo un desinterés a la clase, porque muchas veces yo que acompaño docentes se Sí. quejan mucho de es que no me hacen caso, no tienen interés, yo estoy ahí, es como si no existiera, pero no es una cuestión personal, no es una cuestión con el docente, es con la vida. Es un desinterés a la vida, no es como a que a ti digan es que no, Jimena, Edith, no quiero escucharla, no me interesa, porque realmente sí hay un interés, pero desviado. Sí tienen un interés por algo, pero entre tanta información, pues están desinformados y desconectados de la realidad porque las redes sociales, si bien te acercan a muchas cosas, te alejan de lo genuino, del ser humano, de lo que realmente va a sostener tu vida. O sea, no, el celular no es una herramienta, pero ha pasado a ser como algo fundamental de la vida de los adolescentes, de los jóvenes, incluso de muchos adultos también. Entonces ahí es en donde la educación está perdiendo la fuerza porque no estamos encontrando esa conexión que tú hablas, ese lenguaje que nos ayude a acercarnos. Y en muchos países, incluso por ejemplo Dinamarca, están prohibiendo el uso del celular en las escuelas. Pero yo analizo, ¿realmente la prohibición es el camino? ¿Realmente la prohibición va a ayudar a que ellos, no en la escuela, en su vida tengan una relación diferente con la tecnología? Y yo creo que la respuesta es no. La prohibición, cuando algo te prohíben, ¿qué es lo que quieres? Deshacerlo más. Es Ujú. algo que pasa en el cerebro, no es algo que tú te pongas nada más. Entonces, me parece que ahí, como lo comentas, el desafío es el encontrarnos con los estudiantes desde otro lenguaje y no cambiar como toda la cuestión didáctica, sino realmente tratar de entender ese mundo en el que están viviendo y que nos den información para Ujú. poder acercarnos a ellos y ahí a lo mejor lograr hacer ese match que necesitamos entre tecnología, educación y su vida, que es lo principal. Dicen que todo buen escritor ha sido un buen lector antes, que en tu caso sí ha sido así porque has habitado la lectura de una manera, desde una pasión, como lo comentas, no solo como disciplina, pero ¿cómo surgió? ¿Cómo decidiste dar el salto a, digamos, atreverte y darte el permiso? Porque también el escribir es darse el permiso de compartir todo lo que solo estaba para ti, todo lo que Jimena
por tantos años había reflexionado, había vivido, había cuestionado y que ahora lo haces no solo desde el derecho, sino también unes la literatura, la mitología griega, tu pasión por la vida y además el hecho de darle la voz a la persona que está en el otro lado y no solo como casos, sino como historias vitales, y es lo que logras hacer en este libro que este año materializaste, que es A Puerta Cerrada, que está ahí atrás de ti para que lo puedan conocer y que el centro es el acoso laboral. Entonces, ¿podrías contarnos cómo fue este proceso? ¿Qué, digamos, te tenía, pero también qué te sostuvo en este largo camino de escribir ese libro? Superar el miedo. Yo siempre he dicho que ese es el gran paso que tenemos todos los seres humanos, porque fíjate que creo que la mayoría de escritores, y yo no quisiera, o sea, yo todavía no me identifico como que soy escritora, me da hasta miedo decirlo, como que es demasiado esa palabra, como que es muy grande todavía para lo que yo he hecho. Eh, Creo que el miedo, me detenía mucho el miedo a la crítica y a que me leyeran. O sea, y pienso que no es solamente lo que yo creo, sino se lo he escuchado decir a escritores de verdad. Que han dicho, ve, pero yo qué voy a escribir y quién me va a leer. Ayer veía un video que sacó una gran lectora, decía Gabriel García Márquez, Piedad Bonet, Guillermo Arriaga, en su primera novela no era Gabriel García Márquez Nobel que todos conocemos, sino era alguien que sobrepasó ese miedo y que simplemente lo quiso expresar por la razón que sea. Yo creo que es muy terapéutico. O sea, el hecho de que tú cojas las palabras y las coloques en un libro, para mí es una terapia. Entonces, mi primera razón fue, creo que terapéutico. Yo no creí que ese caso que yo había vivido de acoso laboral todavía me hiciera tanto daño. Pero cuando yo empiezo a escribir mi historia en la introducción, porque lo hago desde allí, desde la introducción, me doy cuenta que sí me afectó, porque yo lloraba mientras que escribía. Y me acordaba y tenía ese dolor en el corazón de, uy, sí, fue muy duro lo que me pasó. Pero cuando saqué como esas palabras, las puse en el texto, lloré, se lo conté, se lo leí a mi mamá hizo exactamente lo mismo con mi hija, lloraron escuchándome la historia que yo había tenido de acoso laboral, porque es que a veces tú también las historias fuertes quieres minimizarlas con el tiempo y como no darle la relevancia que tuvieron. Entonces, como que cuando tú lo expresas en el libro y las personas te leen y te dicen como, wow, ¿en serio pasaste por eso? Eso para mí fue terapéutico. Ese fue como el camino, ¿no? Primero vencer el miedo a la crítica. Entonces yo ya pensaba, bueno, pues si les parece tan mal, pues ya, o sea, es un lector menos y no va a pasar nada, ¿sí? Pero en cambio sí, si lo escribo y lo que quiero transmitir es cómo ayudarle a las personas que están pasando por esos casos de acoso laboral y sexual para que tengan herramientas que realmente les sirvan y que las tengan a la mano y las entiendan. Eso fue lo primero que se me ocurrió y lo primero que era mi proyecto ideal era que me entendieran cómo se podían defender y si realmente eran víctimas o no del acoso laboral o el acoso sexual, porque muchas veces no lo son. Entonces, bueno, quisiera saber si realmente sí soy víctima o no. ¿Qué pasa? Que cuando tú, no solo los abogados sufren de acoso laboral y acoso sexual, ¿verdad? Todas las profesiones están de pronto en riesgo de vivir algo así. Pero cuando tú no eres abogado, recurres a internet y buscas qué es acoso laboral, te salen una cantidad de normas, proyectos, reformas, que quedas perdido. Entonces finalmente no sabes pues si sí, si no y qué debes hacer.
Entonces dije, bueno, vamos a escribir un libro y lo vamos a transformar de esos términos jurídicos y tan técnicos. Obviamente tengo que mencionar la norma, pero quiero que me entiendan que la norma significa esto y que esto es el concepto ligero y no tan técnico es... Este es el resultado y que puedes hacer esto y que a ti tienes estas herramientas para defenderte y para protegerte. Entonces, también el hecho de meterle algo de mitología griega, como lo vengo diciendo en todo el podcast, son las historias. La mitología griega para mí es como la representación del ser humano, de nuestros egos, de todo eso que tiene el ser humano que lo compone, pero de manera muy exagerada y muy grande. Entonces se ve más, se nota más porque lo exageran, los dioses lo exageran, las historias lo exageran. Y cuando tú cuentas ese cuento, que es lo que me gusta a mí de poder hacerlo en mi libro, pues porque lo he leído. Si no hubiera sido lectora, no hubiera llegado a enlazar lo que hice en el libro. Entonces cuento la historia de la mitología griega, de lo que más o menos significa el acoso sexual, por ejemplo, con la diosa Medusa, que es lo que hago en el libro. ¿Quién es Medusa? No, Medusa era una monstruo que le convirtieron su cabello en culebras y no podía ver a las otras personas de frente porque se convertían en piedra. Ok, pero ¿por qué la diosa Medusa se convierte en Medusa? ¿Qué pasó? La violaron. ¿Quién la violó? Poseidón. ¿Y qué pasó? Que en vez de haber castigado a Poseidón, entonces viene Atenea y la castiga a ella porque cree que fue una ofensa en su templo. Entonces yo ahí expreso la revictimización, ¿no? La revictimización de lo que generalmente pasa en la vida real con las mujeres cuando denuncian el acoso sexual, porque no solamente te castigan porque por estereotipos y prejuicios, entonces es común que digan que a la mujer que violaron era porque iba con una minifalda y un escote, eso es revictimización. Y si te das cuenta, cuando hago la comparación con la mitología griega, pues claro, se ve mucho más exagerada, pero creo que podemos ser más conscientes con esas historias para que tampoco se vuelva una lectura jurídica, sino ve tan chévere. O sea, acá hay mitología griega, acá hay una historia, la jurisprudencia también en algo no la comparto de la misma manera como lo dice la corte, sino como si fuera una novela. Entonces tú te vas a interesar en saber qué fue lo que pasó y cuál fue la consecuencia de esos hechos que yo estoy contando, ¿sí? Y todo eso que está ahí plasmado en el libro, pues es producto, sí, de haber podido sobrepasar mis miedos, de querer ayudar, porque lo único que yo quiero con el libro es ayudar a las personas que son víctimas de acoso laboral o de acoso sexual y pues obviamente la terapia tan grande que tuve escribiéndolo, porque cada palabra que yo plasmaba para mí era como, no, bueno, qué chévere, ya, me lo quité de encima el dolor, hice esto, y ya creo que con esto, con esa terapia que tuve, pues voy a ayudar a muchas personas. Y me lo han dicho, ya me lo han escrito, como gracias porque me di cuenta que no soy la única, que yo también pasé por esto, ya sé qué tengo que hacer y pues eso es demasiado gratificante para mí. En primera, Jimena, te quiero decir que ya eres escritora. El escritor no nace, se hace, se transforma y trasciende sus propios límites. Como tú lo dices, Gabriel García Márquez, que es uno de mis grandes, es como que quien me ayudó a habitar la lectura de una manera distinta y conocer un poco más de su historia como escritor, me permitió adentrarme el hecho de que la escritura empieza con una semilla. Hay quien no cree en ti. Cuando él tenía su primer libro, La hojarasca, ese libro ni siquiera mucha gente lo conoce, por ejemplo. Cien años de soledad, sí, lo ubica la mayoría de la gente. La hojarasca no, solo quienes nos hemos adentrado un poco más en la vida, por ejemplo, de Gabriel García Márquez. Y así todos los escritores. Entonces, me parece que ya eres escritora
que estás entregando una escritura muy distinta desde una profesión que suele ser muy rígida, y tú estás flexibilizando y sensibilizando el derecho para que sea no solo un marco legal, sino un marco vital que permita a quienes tienen una problemática sentirse acompañados realmente. Y ese texto no solamente va a ser terapéutico, también va a ser didáctico, porque ahí mismo los estudiantes van a poder ver el acoso laboral desde otra óptica. Entonces, me parece que estás entregando mucho más de lo que quizá ahora tú puedes visualizar. En el momento que estás ahorita todavía transitando en el que ya soy escritora, ya está el libro, pero todavía estás como que procesándolo internamente, pero esas palabras que han llegado a ti a través de redes, a través de tus conocidos, a través de quien te acompañó en el proceso de escribirlo, te están dando esa huella, te están diciendo, ya dejaste una huella y estás trascendiendo incluso lo que tú misma a lo mejor pensaste que podías dejar. Y quiero regalarte una frase que al leer, no he leído todavía el libro, quiero tener la oportunidad de leerlo, pero lo he leído a través de ti, en tus redes, a través del prólogo que escribieron para ti, y por Sí. eso surgieron estas palabras y te las quiero compartir. Cuando se verbaliza el dolor, pesa menos, pero cuando se convierte en palabra escrita, se trasciende. Y me parece que eso fue lo que tú hiciste, trascender tu dolor para compartirlo y no para revictimizarte, sino para colocarte desde otro lugar para que otras personas puedan hacer lo mismo. Y eso es algo que no solo deja huellas, sino que estás ayudando a muchas personas, porque solo por dar un dato para que veamos qué es lo que pasa a nivel regional en América, la violencia psicológica y acoso laboral en el mundo ocupa un 29.3, superamos a África con un 20%. Entonces, es una problemática real. Y Así. esa es la primera, hablando de esta primera encuesta que se hizo, una encuesta mundial, ejercicio exploratorio elaborado por la Organización Internacional de Trabajo, junto con Joyce Register Foundation y Gallup en 2023. Entonces, realmente son datos muy actuales, y el hecho de que tu tema esté ligado a esa problemática que es real, pues trastoca muchas líneas que ahora sí me parece que tu narrativa es: soy escritora. Soy escritora y estoy en constante transformación, así como los grandes escritores que tú has leído y que te inspiraron a hacer lo que haces. Entonces, me parece que has trascendido el miedo, y ahora lo que me parece que toca es que te posiciones, que te reconozcas y que veas el logro no como, ay, me falta tanto, sino más bien como, ya di, porque hay muchos, por ejemplo, como yo, que igual como tú me paralizo y digo, ay, no, ¿quién me va a leer? ¿A quién le va a interesar? Esto está mal y lo vuelvo a borrar, y entonces se queda otra vez la página en blanco. Pero justo los últimos meses he hecho escritos de lo que yo vivo, siento, pero conectándolos con la educación, que es lo que ahorita, digamos, que me apasiona y me mueve, y los he dejado ahí. No los he borrado, no me han ayudado, como tú dices, como esta terapia que te permite avanzar, y estoy segura que en algún momento van a ver la luz, porque estoy construyendo ese camino como tú ya, ahora ya estás del otro lado. Entonces, celébralo, abrázate y dale gracias a Jimena por permitirse hacerlo, porque es algo que te estamos agradeciendo todos y todas de este lado. Para ir cerrando esta charla, me gustaría que nos comentes qué es lo que tú podrías ver que tenemos que avanzar como docentes, como mamás, como cuidadores, para poder habitar la educación y la vida incluso de manera distinta, tomando todo esto que nos entrega la lectura, la escritura, que nos ha alejado por el avance tan acelerado de la tecnología, y ahora la maravilla que es la inteligencia artificial, pero que parece que nos está robando el ser humano.
Entonces, qué podrías compartirnos desde tu experiencia? ¿Hacia dónde tendríamos que caminar para construir un mundo distinto? Antes de responderte, gracias por esas palabras que recibí de tu parte. La verdad son un regalo, muy, muy generosas. Con Eh, mucho gusto. por otro lado, bueno, ¿qué podemos hacer? El gran reto es, primero, inducir a los estudiantes a que tengan un pensamiento crítico. Yo siempre he dicho que es muy importante el pensamiento crítico en todos los ámbitos políticos, social, cultural que nos rodean, ¿verdad? ¿Cómo se llega a ese pensamiento crítico? Porque, no sé, en Colombia estamos en época de elecciones, ¿sí? Ujú. ¿Será que los jóvenes de 18 años realmente tienen esa responsabilidad de ir y mirar las hojas de vida de las personas que nos van a representar y van a llevar un país? ¿Cuáles pueden ser los riesgos de una u otra representación? ¿Por qué sigo a esta persona por este lado y por qué sigo a esta otra? Ya son jóvenes que tienen 18 años que tienen derecho a votar. Esto creo que es trascendental porque es cómo vamos a caminar en un país, ¿sí? Si realmente nos sentimos pues preparados para elegir a quienes nos van a representar, influenciar en todo el país. Entonces, pero si nosotros solamente nos vamos a que es que los jóvenes tienen que tener un pensamiento crítico, pues creo que no lo vamos a lograr, sino yo creo que sí es muy importante que todas las personas, ojalá, yo quisiera que todo el mundo tuviera el mismo amor por la lectura porque eso hace que tú desarrolles un pensamiento crítico porque tú vas a ver allá ejemplos de la época medieval o de lo que ha pasado en la historia de nuestro país o a qué gobiernos les ha ido mejor y a cuáles no les ha ido tan bien o quienes nunca han tenido la posibilidad, pero ¿dónde lo encontramos? En los libros. En los libros vamos a encontrar todas las historias, por ejemplo, las historias de Roma son maravillosas, de todos los gobiernos que han pasado en Italia, bueno, de todo el mundo, no solamente en Roma, porque Roma es como el inicio de toda la historia en derecho, pero si tú eres capaz de transmitir ese amor por la lectura, vas a lograr que los estudiantes tengan un pensamiento crítico para situaciones como estas tan trascendentales de elegir presidente o quienes nos están representando. ¿Y cómo llegamos a ese amor por la lectura? Yo creo que, y a mí a veces me da como un poquito de mal genio que le impongan los libros a mis hijos o a mi hijo, por ejemplo, pues porque María Paula ella ya es profesional, ya es abogada y le encanta la lectura y amo que le encante la lectura. Pero Daniel Felipe llega como, mami, me hicieron leer este libro. Entonces veo y pues es un libro que yo sé que no le va a gustar porque no son temas que a los jóvenes les gusten y les llame la atención. Y aparte de que se los ponen a leer, entonces les ponen a hacer un resumen de cada capítulo y tienen que identificar ahí el protagonista, el objetivo, el no sé qué, ta, ta, ta. Eso es tedioso. O sea, si a mí me ponen a hacer eso con un libro que a mí me gusta, créeme que no lo voy a hacer, porque yo simplemente lo voy a llevar y lo voy a tramitar de una manera diferente a la que me están imponiendo. Los clubes de lectura son maravillosos. Los clubes de lectura son una herramienta que pueden tener los colegios y las universidades en donde tú vas a poder compartir una lectura que entre varias personas van a elegir y cada persona te va a relatar un libro diferente, así sea el mismo. ¿Por qué? Porque tú vives un libro de una manera y yo vivo un libro de otra. Y si las dos nos ponemos a hablar del mismo libro, tú y yo vamos a crear ideas maravillosas que van a salir de ese libro porque lo estamos compartiendo. Porque no es lo mismo que yo lea un solo libro y me quede con ese conocimiento para mí, a que yo tenga la oportunidad de saber qué piensas tú del libro. Entonces creo que los clubes de lectura podrían ser como una herramienta muy bonita en los colegios y en las universidades para atraer a los estudiantes y poder formarles ese pensamiento crítico a través de la lectura.
Creo que esa sería como mi manera de poderlo enseñar, aconsejar de pronto a las universidades y a los colegios que creen esos espacios libres, sobre todo eso, libres, que no sean impuestos, para que los mismos jóvenes de cualquier libro, no importa si es un libro de terror, si es un libro de lo que sea, todos algo van a tener que enseñarte, algo te van a transmitir. Obviamente manteniendo, no sé, parámetros de lo que pueden ayudar en la educación, pero sí una lista de libros donde ellos puedan escoger, donde lo puedan dialogar, donde se puedan sentar libres de ese pensamiento crítico que tanto nos hace falta, tanto en los colegios, universidades, inclusive oficinas o puestos de trabajo en el ámbito laboral. Gracias por compartirnos tu mirada y tu enfoque sobre la educación y sobre la lectura. Rescato lo que comentas de que la lectura tiene que ser una actividad libre, no impuesta, y desde la curiosidad tratar de que amen la lectura, no, porque la lectura no solo es una actividad, sino es una forma de habitar el mundo, y muchas veces los estudiantes no lo viven desde ahí. Es Ujú. desde la parte obligatoria, es denso, es cansado. Entonces, si estamos hablando de que quieren un video de TikTok de 5 minutos, jamás van a querer leer un libro que le va a llevar horas estar sentado. Entonces ahí es en donde la educación necesitamos encontrar un equilibrio y buscar esos canales, como dices tú, esa parte didáctica, estas actividades distintas, un club de lectura, o a lo mejor que ellos decidan el libro y tú no irte a cuestiones específicas del libro, sino más bien a la actividad, al pensamiento crítico, al debate, cuestiones como más de esas habilidades superiores que necesitamos ahora, y no que repasen el libro, un resumen, algo que si ya tú sabes de qué viene el libro, ¿para qué te sirve a ti un resumen? Mejor que ellos te den su manera de vivir. Te agradezco profundamente todo lo que nos compartiste de ti como mamá, de ti como mujer, de ti como escritora, como lectora, porque digamos que nos empapaste de todo, de quién eres en realidad. Fue un reencuentro también para mí con mi infancia, con mi adolescencia, con cómo he vivido la lectura. Te agradezco por llevarme a ese lugar, y me gustaría Bueno, saber cómo viviste esta charla, cómo fue para ti. ¿es un podcast o es una terapia? Te lo estoy preguntando porque me sentí así, me sentí libre a poderte expresar lo que tenía en el corazón. Por eso te lo pregunto, porque cada vez que nosotros compartimos como lo que nos apasiona, lo que nos dolió, pues se vuelve terapéutica. O además tus palabras y como guías el podcast, pues también es una manera de llegar a cada uno de tus invitados y pues cambiarles la vida, que es lo más bonito. Ya a partir de mañana voy a llegar a la oficina, bueno, mañana es domingo, ¿no? A partir del martes voy a llegar, yo soy escritora. Gracias. Esto es maravilloso. Gracias a ti. Justo lograste encontrar a dónde queremos llegar con lo que hacemos aquí, porque es lo que hago contigo, es lo que quiero transmitir en la educación. Es que seamos diferentes, que podamos sentirnos diferentes y que nos encontremos como seres humanos. Te agradezco que hayas compartido que te sentiste de esa manera, porque esa es la finalidad, y esperamos trastocar muchos más corazones allá afuera que nos están viendo. Te agradezco por hacernos encontrar con este mundo fascinante de la lectura, y que esperemos que cada vez podamos llevar a jóvenes a vivirlo como nosotras lo hemos vivido. Nada, Esto muchas es, gracias. gracias a ti, esto es Voces que Forman el podcast.